Dale. Materiales aplicados a la ingeniería. Mi grupo está conformado por Jorge Maldonado, Christopher Pérez, Gerardo Solórzano y mi persona, Guillermo Espinosa. Como una breve introducción tenemos que la importancia de los materiales se encuentra en cualquier producto y a nuestro alrededor. Lo más común que podemos encontrar son madera, hormigón, ladrillo, acero, plásticos, vidrio, caucho, aluminio, cobre y papel. La aplicación de la ingeniería no solo se basa en su desarrollo, pero una de las aplicaciones es escoger el material adecuado en base a la aplicación que se le vaya a dar a dicho material. Tipos de materiales. Los materiales sólidos se han agrupado convenientemente en tres categorías básicas: metales, cerámica y polímeros. Un esquema basado principalmente en la composición química y la estructura atómica. La mayoría de los materiales caen en un grupo distinto. Además, existen los diferentes compuestos, que son combinados en ingeniería de dos o más materiales diferentes. Según la Universidad Politécnica de Valencia, los materiales deben ser clasificados por ciertos criterios que sean aceptados de forma universal, donde se pueda singularizar las familias de los materiales en función a su naturaleza. Ellos los clasifican en materiales metálicos, cerámicos, polímeros y electrónicos. Además de otro de los criterios es a nivel de sus propiedades físicas específicas, en base que se apliquen en diversas ingenierías, donde podemos definir familias con propiedades mecánicas, de conducción eléctrica, magnéticas, térmicas, nucleares, resistencia frente a la corrosión, ópticas, entre otros. Metales y aleaciones. Dentro de los metales se incluyen aluminio, magnesio, zinc, hierro, titanio, cobre, níquel, etc. Una aleación es un metal que contiene adiciones de uno o más metales o no metales. Características de los metales. Dicen que posee buena conductividad eléctrica y buena conductividad térmica. Características de las aleaciones. Nos da una alta resistencia, gran rigidez, resistencia al impacto y ductilidad. Metales. Los metales en la industria suelen ser usados en la construcción de edificaciones, sobre todo en la parte estructural tanto de casas como edificios medianos o grandes. Los metales más comunes en el planeta son el aluminio, el hierro y el magnesio, pero los más comunes que se utilizan en industria son el hierro, el aluminio, el magnesio y el cobre. Tenemos el aluminio. Nos dice que el aluminio es un metal ligero de una densidad de 2,70 gramos por centímetro cúbico, por lo que tiene una relación de resistencia-peso bastante buena. Debido a su peso, es que el aluminio es un metal tan importante dentro de la industria. El magnesio. Este es un elemento químico metálico. El magnesio es blanco, plateado y muy ligero. Su densidad es de 1,738 gramos por centímetro cúbico. Posee el punto de fusión y de ebullición más bajo de todos los metales alcalino-térreos. El cobre. El cobre es un metal de transición de un característico color rojizo y con tonalidades brillantes. Es maleable, dúctil y un buen conductor. Propiedades de este tipo de metales son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusiones elevados, y ser buenos conductores de la electricidad y el calor conductor. Tenemos lo que son las aleaciones. De todos los metales utilizados, la aplicación de hierro y sus aleaciones, aceros,
representan alrededor del 90%, debido fundamentalmente a la combinación de sus buenas propiedades de resistencia, tenacidad y ductilidad, unido a su relativo bajo precio. Tipos de aleaciones. Estas suelen distinguirse entre las aleaciones en base a la predominancia de un elemento sobre los demás, por ejemplo, las aleaciones del cobre, pero también se las clasifica de acuerdo a la cantidad de elementos involucrados en la mezcla. Tenemos las aleaciones binarias, las cuales se componen por dos elementos. Las ternarias, que se componen de tres elementos y poseen un elemento base y dos aliantes. Si tenemos las cuaternarias y las complejas, que estas son de cinco o más elementos y poseen un elemento base y cuatro más aliantes. Aquí podemos observar diferentes tipos de aleaciones que existen en el mundo, las cuales son las aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio y berilio, aleaciones de cobre, aleaciones de níquel y cobalto y aleaciones de titanio. Propiedades de las aleaciones. Las propiedades específicas de cada aleación dependen de los elementos involucrados en dicha mezcla, pero también de la proporción que existe entre ellos. Así, al añadir más material aliante, se modificarán más ciertas características del material base, en detrimento de otras. Esta proporción, dependiendo de la aleación, puede variar entre porcentajes mínimos del 0,2 al 2%, o mucho más notorios dentro de la mezcla de la aleación. El acero. El acero es una aleación fundamental para la industria de la construcción, ya que con ella se elaboran las vigas o soportes para el vertido del concreto u hormigón. Se trata de un material resistente y maleable, producto de la aleación del hierro y del carbono principalmente, aunque puede contar también con silicio, azufre y oxígeno en menores proporciones. La presencia del carbono vuelve el hierro más resistente a la corrosión y más quebradizo a la vez, por lo que en raros casos supera un porcentaje muy pequeño de carbono. De acuerdo a la presencia de este último elemento, se obtiene toda una gama de aceros aprovechables. Latón. Este material ampliamente utilizado en las industrias de los recipientes, sobre todo destinados a los alimentos no perecederos, así como en las tuberías y griferías domésticas. Se obtiene a partir de una aleación del cobre y el zinc. Es sumamente dúctil y maleable y brilla con facilidad al ser pulido. De acuerdo a la proporción entre estos elementos es posible obtener diferentes variantes, más o menos resistentes al óxido y más o menos frágiles, etc. El bronce. El bronce jugó un papel muy importante en la historia de la humanidad, como un material para elaborar herramientas, armas y objetos ceremoniales. Muchas campanas se fabrican con este material, y así como muchas monedas, medallas, estatuas, patrias y diversos implementos domésticos, aprovechando su enorme maleabilidad y su económica obtención a partir del cobre y de la estaño. El acero inoxidable. Esta variable del acero ordinario, el cual se obtiene del acero de carbono, es muy apreciada por su extrema resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para fabricar objetos de la cocina, partes de automóviles, herramientas médicas. Para obtener este metal se emplea el cromo y el níquel en aleación con el acero. La amalgama. En, en franco desuso debido a su contenido de mercurio,
lo cual lo vuelve levemente tóxico para el cuerpo humano. Este empaste metálico solía usarse como sellante dental para los odontólogos. Es la aleación de la plata con el estaño cobre y mercurio en una sustancia pastosa que endurece al desecarse. El duraluminio. Este es un metal ligero y resistente que combina propiedades del cobre y del aluminio, de cuya aleación es producto este mismo. Se emplea en la industria aeronáutica y en otras que requieren un material liviano, maleable y resistente al oxígeno. A continuación tenemos a mis compañeros que continuar. Magnal, mag- magnalio. Otro metal altamente demandado por la industria automotriz en los enlatados, ya que a pesar de su eh, baja densidad posee dureza, tenacidad y resistencia a la tracción. Se obtiene aleando el aluminio con un contenido de magnesio apenas un 10%. Metal de Good. Otro metal altamente demandado por la industria automotriz y los enlatados, ya que a pesar de su baja densidad posee dureza, tenacidad y resistencia a la tracción. Se obtiene aleando el aluminio con un contenido de magnesio que sería apenas el 10%. Aleación de aluminio. El aluminio es el tercer elemento más abundante en la naturaleza. La aleación de un aluminio puede dividirse en dos grupos principales, aleaciones forjadas y fundidas. Aleaciones forjadas. Es un proceso para formar un metal, es para crear en forma de lingotes o de hoja usada a alta presión, ya sea con golpes con un martillo o presión con tronquel. En este proceso, el material se calienta para facilitar el forjado, pero siempre queda un material sólido. Aleaciones fundidas. Es utilizado cuando se tiene productos con partes huecas, ya que es ideal mediante un molde. Al realizar este proceso es eficaz la creación de productos con interiores complejos. Aleaciones de magnesio. Aleaciones de magnesio. El magnesio y sus aleaciones muestran una serie de desventajas que limitan su utilización. Por una parte, la reactividad del magnesio es elevada y sin embargo, la estabilidad de sus óxidos es pobre, por lo que su resistencia a corrosión es pequeña. Aleaciones de berilio, tales como flejes, varillas, barras, planchas, etcétera, en aleaciones de berilio de cobre y berilio de níquel con varias composiciones. Las aleaciones de cobre berilio aunan en un solo material propiedades tales como una muy alta conductividad eléctrica y térmica, una resistencia mecánica comparable con la de los aceros, una buena formabilidad o la mayor resistencia a la pérdida de fuerza inicial del muelle, con estabilidad a temperatura de hasta 150 grados centígrados. Otras propiedades incluyen no magnéticas, antichispas, muy tenaz, minimizan el agarre,
y el roce entre las piezas o en roscas, etcétera. Aleaciones de cobre. Las aleaciones base cobre son más pesadas que el hierro, y si bien la temperatura de fluencia es elevada, la relación resistencia-peso es típicamente inferior a la de la aleación de aluminio y magnesio. La aleación tiene mayor resistencia a la fatiga, a la termofluencia y a la desgaste abrasivo que las aleaciones ligeras, prestando una excelente ductibilidad, resistencia a la corrosión, muy buena conductividad eléctrica y electrónica. Aleaciones de níquel. El níquel es un metal importante de ingeniería debido a su excepcional resistencia a la corrosión y a la oxidación a elevadas temperaturas. Aleaciones de cobalto. El cobalto es, al igual que el hierro y titanio, un metal alotrópico que transforma a los 467 grados centígrados de una estructura hexagonal densa a una cúbica centrada en las caras. El metal tiene un punto de fusión de 1493 grados centígrados, manteniendo sus propiedades magnéticas hasta 1115 grados centígrados. Aleaciones de níquel y cobalto. Las aleaciones base cobalto, al igual que la base níquel, son bastante complejas, resultando difícil su clasificación por la composición, realizando por tanto la misma por sus aplicaciones, agrupándose en los grupos siguientes. Aleaciones resistentes a la corrosión y a la abrasión, aleaciones para imanes permanentes y aleaciones a la temperatura de alta permeabilidad magnética. Aleaciones de titanio. El titanio es un metal relativamente ligero. El titanio es un metal caro precisamente por su elevada reactividad debido a su dificultad de extracción y transformación a elevadas temperaturas. Se combina fácilmente con el oxígeno, nitrógeno y hidrógeno, carbono y hierro, por lo que es necesario la aplicación de técnicas de vacío durante su conformación. Aleaciones más resistentes al desgaste del mundo. Un equipo de ingenieros de Sandian National Laboratory, Estados Unidos, ha desarrollado la aleación de materiales más duraderas del mundo. De acuerdo con los investigadores, la combinación compuesta por platino y oro es la más resistente al desgaste de todo el planeta. En concreto, esta aleación metálica es una mezcla del 90% de platino con el 10% de oro. A pesar de que ya se conocía una aleación con estos materiales y proporciones, se habían pasado por alto su durabilidad. Aleaciones más resistentes al desgaste del mundo. En las pruebas realizadas, el equipo constató que el material resultante es 100 veces más duradero que el acero de alta resistencia, de manera que se trata de la primera combinación de metales que se encuentran en la misma clase que el diamante y el zafiro. Los materiales con mayor resistencia al desgaste de la naturaleza. Para advertir acerca de la resistencia del material argibay,
líder de la investigación, ejemplificó a que si se utilizaba para fabricar neumáticos para automóviles, estos apenas tendrían un desgaste de una capa de átomo por cada milla derrapada. A lesiones más resistentes del resto del mundo. El nuevo compuesto que aún no tiene nombre fue desarrollado en el año 2018 por un equipo de investigadores líderes de uruguayo Nicolás Argibay. Su resistencia al desgaste puede impactar en grandes industrias como la electrónica y la espacial. Las, la aleación cuenta con una excelente estabilidad mecánica y térmica y apenas presenta cambios en su microestructura durante periodos muy largos de fricción, por lo que ha sido catalogada como un gran descubrimiento. Cerámicos. Pueden definirse como materiales cristalinos inorgánicos. Los cerámicos avanzadas, que son materiales preparados por medio de refinación de cerámicas de estado natural y otros procesos especiales. Propiedades de los materiales cerámicos. Comparados con los materiales y metales y plásticos, son duros y combustibles y no son oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Propiedades. Existen tres propiedades. Propiedad eléctrica de los cerámicos, propiedad de los compuestos dieléctricos y los factores de pérdida. ¿En cuáles propiedades de componentes dieléctricos se dividen en comportamiento dieléctrico, constante dieléctrica y la rigidez dieléctrica? Propiedades eléctricas de los cerámicos. Los materiales cerámicos se usan ampliamente en la industria eléctrica y electrónica, principalmente como aislantes dieléctricos, eléctricos o en capacitores. Otra aplicación difundida es derivada de las propiedades piezoeléctricas de ciertos tipos de cerámicos. Propiedades de los componentes dieléctricos. La unión iónica y covalente en materiales cerámicos de, restringe la movilidad de los iones y de los electrones, los cuales se comporten entre dos átomos o son cedidos de un átomo a otro. Y estos determinan que estos materiales sean buenos aislantes eléctricos. Existen tres propiedades básicas de los componentes dieléctricos: constante dieléctrica, ruptura dieléctrica, factor de pérdida. Comportamiento dieléctrico. Este tipo de material cerámico presenta una estructura bipolar entre entidades de carga positiva y negativa a nivel atómico o molecular separadas, por lo en presencia de un campo eléctrico, estos se orientan y es posible usarlas en capacitores. A continuación, mi compañero. Constante dieléctrica. El efecto de una constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico o capacitor, cuando entre los conductores cargados o paredes que lo forman se inserta un material dieléctrico diferente al del aire, la capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta.
Rigidez dieléctrica. Entendemos por rigidez dieléctrica el valor límite de la intensidad del campo eléctrico, en lo cual un material pierde su propiedad aisladora y pasa a ser conductor, ruptura eléctrica. También podemos definirla como la máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. Factor de pérdida. Es una medida de energía eléctrica perdida en forma de calor por un capacitor en un circuito de corriente alterna. Calificación de los materiales cerámicos. Clasificación de los materiales cerámicos. Dependiendo de la naturaleza y tratamiento de los materiales, de las materias primas y procesos de cocción, se distinguen en dos grandes grupos de materiales cerámicos: cerámicas gruesas y finas. Cerámicas gruesas. No han sufrido vitrificación, es decir, no se ha llegado a fundir el cuarzo con la arena debido a que la temperatura del horno es baja, siendo totalmente permeables a los gases, líquidos y grasas. Cerámica fina. Se someten a temperaturas suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Así se obtienen productos impermeables y más duros. Enlaces de materiales cerámicos. Los materiales se mantienen unidos por medio de enlaces primarios sólidos. Entre ellos predominan los enlaces metálicos. Una característica de estos enlaces es que se necesitan altas temperaturas para alcanzar el punto de fusión. También se necesita una alta energía térmica para hacer que los átomos se separen a un espacio interatómico mayor. Estructuras de los materiales cerámicos cristalinos. Los materiales cerámicos cristalinos presentan cientos de estructuras cristalinas. Los materiales cerámicos cristalinos presentan estructuras cristalinas, los vidrios inorgánicos y los materiales parcialmente cristalinos. Puede ser cristalina, no cristalina o una mezcla de ambas. Se presentan en las más variadas formas, de estructuras muy simples a las formas más complejas. Según su estructura, los cerámicos pueden calificarse en dos grandes grupos: los cristalinos o cerámicos, o los no cristalinos o vidrios. A su vez, los cristalinos pueden ser monocristalinos o policristalinos. Materiales cerámicos, tenemos los cristalinos que son cerámicos y los no cristalinos que son vidrios. Y de los cristalinos derivamos los monocristalinos y los policristalinos. Las cerámicas de cristalinas. Los cerámicos cristalinos están los de óxido de silicio, óxido sin silicato y sin óxido. Las cerámicas cristalinas. Las cerámicas cristalinas pueden clasificarse en tres grupos: las cerámicas silicatas, cuya unidad estructural fundamental es el SiO2, incluyen, por ejemplo, a la porcelana y los materiales refractarios. Las cerámicas de óxido sin silicato son compuestos a los que se le agregan impurezas como Al2 o 3, óxido de magnesio y óxido de berilio. Las cerámicas sin óxido, como el ZNS, SiC y el TiC, se utilizan como materiales para elementos calefactores de hornos, así como materiales abrasivos. Estructura no cristalina. Los átomos se acomodan en conjuntos irregulares y aleatorios. Los sólidos no cristalinos con una composición comparable a la de las cerámicas cristalinas se denominan vidrios. La mayor parte de los vidrios que se comercializan son silicatos. Cristales cerámicos. Hay dos características de los iones que componen los materiales cerámicos cristalinos que determinan la estructura cristalina: el valor de la carga eléctrica de los iones componentes y los tamaños relativos de los cationes y aniones. Con respecto a la primera,
el cristal debe ser eléctricamente neutro, debe haber igual número de cargas positivas que de cargas negativas. Las estructuras cristalinas se vuelven más estables mientras mayor sea el número de aniones que rodean al catión central. Carbono es un elemento que existe en varias formas polifórmicas y el diamante es un polimorfo metastable de carbono a temperatura ambiente y presión atmosférica. La siguiente. Estructuras cerámicas de silicatos. Muchos materiales cerámicos contienen estructuras de silicatos con átomos de silicio y distribuciones. También un número de formaciones naturales de tipo mineral, tales como arcillas, feldespatos y micas, son silicatos. Estructuras cerámicas de silicatos se caracterizan por su bajo precio, disponibilidad y por sus propiedades especiales. Las estructuras de silicato son parcialmente importantes para materiales de construcción e ingeniería, vidrios, cemento, ladrillos y aislantes eléctricos. Aquí podemos observar la estructura de varios componentes usados a nivel de ingeniería. Polímeros. Se forma por la unión de un gran número de moléculas de bajo peso molecular, monómeros. Uno de los ejemplos más comunes es el plástico. Estos pueden dividirse en compuestos orgánicos, origen natural o sintético, alto peso molecular y unidades estructurales respectivas. Los polímeros pueden clasificarse según su origen, que son polímeros naturales, sintéticos o semisintéticos. También los podemos clasificar según su composición, que se clasifican en polímeros orgánicos vinílicos, polímeros orgánicos no vinílicos y polímeros inorgánicos. A continuación, mi compañero. Polímeros. Los polímeros, según su reacción al aumentar la temperatura, se clasifican en polímeros elastómeros, polímeros termoestables y polímeros termoplásticos. Polímeros naturales. Los polímeros naturales existen como tales en la naturaleza, como biomoléculas y compuestos que integran el cuerpo de los seres vivientes. La aparición de los polímeros naturales en el mundo representó a un punto importante en la compleja bioquímica de la vida. Polímeros sintéticos. Estos pueden crearse en los laboratorios por la unión de monómeros específicos en una cadena. Polímeros semisintéticos. Estos son el resultado que se obtiene al transformar polímeros naturales mediante procesos químicos, por ejemplo, nitrocelulosa etónita. Polímeros orgánicos. Estos presentan enlaces covalentes que permiten la formación de estructuras únicas como largas cadenas de carbono denominadas macromoléculas. Ejemplo de polímeros orgánicos: las olefinas, poliésteres, poliamidas, vinílicos, acetálicos, entre otros. Polímeros orgánicos vinílicos. Estos son obtenidos a partir de monómeros vinílicos, es decir, pequeñas moléculas conteniendo dobles enlaces de carbono y carbono. Constituyen una gran familia de polímeros. Polímeros orgánicos no vinílicos. Estos, además de carbonos, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal. Entre estos podemos encontrar a los poliésteres, poliuretanos, entre otros. Polímeros inorgánicos. Estos polímeros no incluyen átomos de carbono en su columna vertebral, es decir, que se constituyen de una estructura de red gigante en 3D o 2D compuesta por un material de enlaces covalentes. Polímeros termoestables. Estos son aquellos que son blandos, pero solo al calentarlo por primera vez. Polímeros termoplásticos. Estos disponen de una alta concentración de polímeros con estructuras amorfas. Este material tendrá una pobre resistencia frente a la carga, pero una excelente elasticidad. Polímeros orgánicos vinílicos. Estos son obtenidos a partir de monómeros vinílicos, es decir,
de pequeñas moléculas conteniendo dobles enlaces de carbono a carbono constituyen una gran familia de polímeros. Polímeros elastómeros. Estos están hechos de polímeros unidos por enlaces químicos con una estructura ligeramente reticulada. Este se caracteriza por tener un alto alargamiento, flexibilidad y elasticidad. Materiales compuestos. Por dos aspectos importantes, una matriz y un reforzante, que es inmersa. Materiales compuestos. En esta sustancia obtenida por la combinación de dos o más materiales diferentes y pueden presentar propiedades mecánicas y físicas especiales, ya que combinan las mejores propiedades de sus componentes y suprime sus defectos. Materiales compuestos. Matriz. Este actúa como un revestimiento de protección de fibras, protegiéndolas frente a golpes. Refuerzo. Este aporta la resistencia a tracción requerida frente a un esfuerzo, atracción, rigidez y resistencia y conductividad o aislamiento eléctrico. Materiales compuestos para una matriz polimérica. Características. Buenas propiedades mecánicas, resistentes a la corrosión y a agentes químicos, muy fácil de moldear, material de refuerzo como fibras de vidrio, fibra de carbono y fibra de aramídicas. Grupos matrices, resinas de poliéster, epoxi y fenólicas. Materiales compuestos para una matriz metálica. Características, alta resistencia y un bajo peso, en los cuales tenemos tres grupos, reforzados por una fibra continua con fibras discontinuas y reforzado por partículas. Matrices compuestas para una matriz cerámica. Características, son más resistentes, mejoran la capacidad mecánica como la resistencia y la tenacidad de los materiales cerámicos tradicionales. Principal refuerzo, carburo de silicio, óxido de aluminio. Tipos de materiales compuestos. Composiciones particuladas, fase inmersa de la matriz compuesta de partículas. Composiciones fibrosas, una dimensión predomina notablemente sobre otras dos, y composiciones laminadas suelen atenerse a las fases componentes en forma laminar. Nuestras conclusiones. Investigando más a fondo sobre el tema, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene seleccionar el material correcto al momento de realizar cualquier construcción dentro de la ingeniería. Nuestras opiniones. Cada material tiene su característica general, los cuales comparte con materiales de su misma familia o a veces fuera de ella, pero a pesar de ello también tienen características únicas, lo cual puede que, aunque 20 materiales muy parecidos, nos decantemos por uno con pequeñas diferencias que lo que hace mayor para lo que necesitamos y nuestras bibliografías. Por esto damos terminada nuestra presentación. Gracias.